Bueno, y ya estamos en la clase número 6, la clase número 6 de este maravilloso curso de Antropología y Sociedad 1. Recuerda que estamos en la parte ahora de Sociología, estamos hablando un poco de sociedad, ¿verdad? Y en este caso, o en esta particular clase que vamos a tener hoy, vamos a hablar sobre lo que son las diferentes sociedades, por qué hubo estas divisiones sociales, ¿verdad? Y cuáles son realmente estos factores que realmente han influido en tener las sociedades que tenemos hoy en día. Entonces, permítame compartirte sin más el PowerPoint que tenemos para ahora de la clase número 6. Aquí tenemos la clase número 6 y tenemos la idea ahora de esta clase, ¿verdad? Donde vamos a plantearnos, aquí dice, las sociedades del primer, segundo y tercer mundo, y vamos a estar hablando de los orígenes de la división y sobre todo algo muy importante que me gustaría hacer un poco de énfasis porque tiene que ver mucho en la manera como estamos viendo las cosas hoy en día, desde la perspectiva que la estamos viendo, y es el cambio social que hemos tenido a través de lo que llamamos la globalización, algo que está sucediendo y algo que si se puede ver de alguna manera puede ser positivo o negativo. En el caso de difundir las buenas nuevas de Jesucristo, sabemos que la globalización o el medio que podamos utilizar para expandir las buenas nuevas, pues obviamente sería en ese caso positivo. Pero vamos a hablar un poquito sobre lo que es básicamente esto de las sociedades, ¿verdad? Esto de las sociedades que nos llevan y nos llenan de tanto interés en ese sentido. Te quiero decir algo también importante. Yo creo que si vamos a hablar de tipos de sociedad, tendríamos que mirarlo desde el punto de vista de tres factores importantes, ¿no? Tres factores importantes o tres conceptos básicos que deberíamos de saber. El número uno es la industrialización. La industrialización que ya vamos a hablar de eso en parte cuando estemos viendo algunas de estas sociedades de primer, segundo y tercer mundo, ¿verdad? Pero también es importante mencionar cómo esta, y esto va a tener que ver mucho con la división, cómo estas sociedades industrializadas se fueron distanciando de aquellas que no lo eran y cómo, por lo tanto, tenemos el mundo de hoy en día, algunos países más poderosos que otros países porque se industrializaron más y llegaron vamos a decirlo así, a crecer de una manera económica, digamos, social y cultural también. Entonces tenemos sociedades industrializadas, tenemos industrialización que trajo a consecuencia estas sociedades industrializadas y tenemos lo que llama la globalización. Todos estos conceptos son importantes, ¿verdad? En la medida en que vamos viendo a estas sociedades, algunas con abundancia y otras no tan abundantes. Imagínense ustedes que veníamos de sociedades agrarias, veníamos de sociedades de pastores, veníamos de este tipo de sociedades, ¿verdad? Y ahora con esto de la industrialización, todo esto se vino prácticamente a un segundo plano, ¿no? Todas estas sociedades que antes eran agrícolas y que antes tenían este importante, vamos a decirlo así, esta importante producción como es el campo, todas se fueron industrializando y también a medida que se fueron industrializando, las poblaciones se fueron aglomerando, por decirlo así, en en los lugares donde habían puestos de trabajo por medio de la industrialización. Pero déjame comenzar diciéndote que sobre estas sociedades de primer, segundo y tercer mundo, ¿no? Para empezar, tenemos, a ver si lo logro ver aquí, la historia, clasificaciones de de las naciones en desarrollo, ¿no? Entonces, tenemos naciones aquí de primero o tercer mundo, y estos conceptos surgieron, estos conceptos anteriores, ¿verdad? Algunos de ellos ya no se usan tanto, pero quiero darte una idea de lo que se ha venido hablando durante todos estos años. Y se conocían como países de primer mundo aquellos países que estaban más industrializados, cuyas, vamos a decirlo así, eh, mm,
por ser industrializados, se fueron como agrupando entre ellos y formaron lo que llamaban el Tratado Atlántico Norte, y de ahí pues se fortaleció mucho el concepto que llamamos el capitalismo, ¿verdad? Eh, y con todo esto, los países vamos a decirlo así, de segundo mundo, el segundo mundo, como son la mayoría de aquellos países que eran comunistas o de corte como la Unión Soviética, la mayoría de estos países entonces estaban controlados por lo que anteriormente se llamaba o se denominaba la Unión Soviética. Hoy en día hay varias naciones, Rusia, Ucrania, otras naciones alrededor, Georgia, etcétera, etcétera. Entonces, muchos países también del Asia Oriental también entran por decirlo así, entran dentro de esta categoría de segundo mundo. Y los países del tercer mundo, ¿cuáles son? Bueno, los países del tercer mundo incluían algunas naciones también de Asia y África, que no estaban alineadas ni con, por ejemplo, los Estados Unidos, si estamos hablando del Occidente, o de la Unión Soviética. Entonces, ahora, en parte, porque ya la Unión Soviética ya no existe, entonces tenemos la definición de tercer mundo, está como un poco, si la agrupamos de tercer mundo, agrupándonos de esta manera con la Unión Soviética, estaría considerada prácticamente ya falta de, como caducó ya no podemos seguir utilizando esta, esta denominación, ¿verdad? De países del tercer mundo. Pero sin embargo vamos a estarlo estudiando porque forma parte de algunas cosas o de algunos elementos que nos interesa conocer, ¿verdad? Para el estudio que tenemos de prácticamente los estudios que estamos haciendo sobre la sociedad. Entonces, aquí el mapa demuestra, ¿verdad? Lo que era antes la antigua Unión Soviética en rojo, los Estados Unidos aquí con el signo de dólar, ¿verdad? En verde. Eh, algunos países del África y algunos países de Australia misma. Aquí, el continente australiano está acá. Y tenemos a Japón por acá, etcétera, etcétera. Algunos países también europeos, casi toda la mayoría de países europeos están aglomerados aquí con los países del primer mundo, ¿no? Ahora, todos conocemos lo que era la Guerra Fría, que albergó una constelación de países, ¿verdad? Y estas naciones capitalistas industrializadas estaban alienadas todo con el bloque de Estados Unidos y lo que llamaron ellos el bloque occidental. Y tenemos también ahora bueno, bloque occidental o mundo libre, como se le llama. Eh, Interesante ese punto, que es el que utilizan como bandera realmente del capitalismo, ¿verdad? Y también en otro lado estaban los estados comunistas o llamados obreros, campesinos del bloque del este, que fueron prácticamente alineados con la Unión Soviética y la China de Mao, ¿no? Esto fue lo que podíamos ver. Habían algunos, sí, se puede decir, habían algunos países neutrales y estaban en el resto del mundo llamado del tercer mundo. Algunos países de Latinoamérica en este caso. Bueno, esto es a grandes rasgos lo que podemos ver. Aquí tenemos nuevamente algunos conceptos, cuatro mundos, porque ahora incluimos otros mundos que ya vamos a mencionar. Dice, después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo entonces se dividió en dos grandes bloques geopolíticos y esferas de influencia con con puntos de vista diferentes, ¿no? Políticamente hablando, y con gobiernos y sociedades estructuradas de una manera diferente. Entonces tenemos el primer mundo, nuevamente el bloque de los países industrializados, aquellos que lograron esta independencia, esta industrialización y crecimiento de la industria, de las eh, manufactureras, de las compañías, ¿verdad? Inclusive se convirtieron en compañías también transnacionales, o sea que fueron más allá del territorio de estos países industrializados a otros lugares. Y también tenemos el bloque oriental, que es países del segundo mundo, como les dije, comunistas, socialistas,
donde el poder político y económico supuestamente debe provenir de los hasta ahora oprimidos campesinos y obreros, pero todos sabemos que todo se concentra en un solo entidad que es el gobierno, ¿verdad? En estos países. El tercer mundo, pues, que son las 3/4 restantes de la población mundial, son países que prácticamente no pertenecen ni al uno ni al otro y fueron considerados entonces del tercer mundo. Pero también es importante, Estados Unidos, aquí lo tenemos, ¿verdad? Con la famosa Estatua de la Libertad. Tenemos a estos países que son, o mejor dicho, tenemos este país que se alineó con lo que llamamos la OTAN, esta organización, ¿verdad? Del Tratado del Atlántico Norte, los cuales se involucran bloques importantísimos, ¿verdad? Intereses políticos y económicos muy importantes, ¿verdad? Que hasta la fecha de hoy todavía está imperando, ¿verdad? Y eso incluye a países como de América del Norte, Europa Occidental, Japón, Corea del Sur y Australia. Entonces, algunos países africanos asignados al primer mundo también fueron asignados al primer mundo debido a los vínculos con los países occidentales. Y en esto tenemos el Sahara Occidental, que era parte de España, como dice acá, en ese momento. Entonces, tenemos aquí un tipo de régimen, perdón, anticomunista, que también pues impera en este sentido en algunos países, sobre todo países africanos, ¿no? Africanos. Habían algunos países neutrales también como en Europa, como Suiza, Suecia, Australia, Irlanda y Finlandia, que se pueden clasificar como primer mundo. Pero te voy a decir algo, es interesante ver que estos países que permanecieron por mucho tiempo como neutrales, ahora están tratando de establecer lazos y eso es actual ahorita, en estos momentos, porque podemos ver cómo ellos temen futuras invasiones o futuras situaciones, ¿verdad?, en su territorio. Entonces se están uniendo mucho a estas organizaciones, ¿verdad?, de estos países alineados por Estados Unidos, porque realmente de esa manera ellos pueden conseguir un poco más de protección. Eso es lo que se ha ido viendo. También tenemos lo del segundo mundo, países socialistas, comunistas, como habíamos dicho, y hay algunos aquí que ya no están, ¿verdad? Pero que estuvieron realmente alineados, perdón, con la Unión Soviética, con la influencia de repúblicas socialistas soviéticas, y teníamos a Polonia, Alemania Oriental, Checoslovaquia y los Balcanes. Todas estas sociedades, muchas de estas ya se separaron, ¿verdad?, de este bloque. Actualmente puedes verlo así, ¿no? Entonces, sí, algunas están alineadas con el bloque fuerte asiático del gigante de la China, ¿no? Entonces, como Mongolia, Corea del Norte, Vietnam, Laos y Camboya. Algunos de ellos están así. Entonces, este es el segundo mundo. El tercer mundo lo vemos con países subdesarrollados. El tercer mundo fue catalogado como eso, como países subdesarrollados, y ahí tenemos a algunos países del África, Asia y América Latina, donde las bendiciones, como dice, de la civilización beneficiaron a quienes, a, a una pequeña élite de gobernantes y corporaciones que fueron los que, o son, o vamos a decirlo así, los que se han beneficiado de estas alianzas, ¿no? Entonces, algunos continúan, del tercer mundo todavía continúan, aunque ya este término ya no se utiliza realmente, y quizás ahora suena como más ofensivo, entonces ya no se utiliza mucho este término, pero algunos continúan siendo aliados a Estados Unidos y algunos países menos desarrollados también, ¿no? Tenemos un cuarto mundo, sí, un cuarto mundo que se designó en 1970 por este hombre, George Manuel,
que se refiere a las naciones ampliamente desconocidas o entidades o comunidades que realmente, sobre todo de características, o mejor dicho, de origen indígenas, eh, que vivían dentro o fuera de las fronteras estatales de ciertas naciones, ¿no? Entonces, estas pequeñas comunidades que permanecieron fuera de estas naciones que ya estaban definidas, bien sea como de tercer mundo, segundo mundo o primer mundo, ellas quedaron a un lado y entonces se les dio un mejor término, ¿verdad? Como de cuarto mundo, ¿no? En cierta manera. Ahora, ¿cuáles son los orígenes de la división? Esto es interesante saberlo porque nos interesa ver de dónde vino toda esta cosa, ¿no? Y yo creo que es importante mencionar que desde el siglo XVII hasta comienzos del siglo XX, ¿verdad? Los países occidentales fundaron colonias en numerosas áreas previamente ocupadas por sociedades tradicionales, empleando su mayor fuerza, adivinen dónde, su fuerza militar allí donde se consideró oportuno. Entonces aprovecharon la oportunidad para formar parte o para añadir estos territorios a lo que llamamos a ocuparlos de una manera, ¿verdad? En cierta manera, aunque prácticamente todas estas colonias han conseguido hoy en día su independencia. Entonces, ¿cuáles son estos países? Bueno, fueron Inglaterra, ¿verdad? Que tuvo algunos países como la India, etcétera, etcétera. Trataron de añadir esto en parte a lo que, eh, a esto que se había llamado o se llamó como un término de colonialismo, ¿no? Porque el colonialismo fue crucial para, en cierta manera, en la transformación del mapa social que nosotros hoy en día vemos, mapa social y cultural que vemos hoy día, tal como lo conocemos, ¿no? Y otra cosa importante es que ciertas regiones como Norteamérica y Australia y Nueva Zelanda, que estaban habitadas únicamente por pequeñas comunidades de cazadores en el principio, ¿se acuerdan? En sociedades antiguas, más que todo por cazadores y recolectores, y se convirtieron y se fueron convirtiendo la mayoría en grandes poblaciones o en poblaciones más numerosas, y luego en otras áreas también incluyeron la mayor parte de Asia, África y Sudamérica, o como le llamamos algunas veces, también forma parte de Latinoamérica, países que hablan español. Las poblaciones locales continuaron siendo entonces mayoritarias, ¿no? Entonces aquí vemos que las sociedades pertenecientes al primero de estos tipos, ¿verdad? Que incluye a los Estados Unidos como principal, vamos a decirlo así, como principal integrante, se han industrializado, se han industrializado. Las de la segunda categoría de estos países que fueron alineados con lo que llamamos la Unión Soviética, la ex Unión Soviética, y todo eso, por lo general, a un nivel de desarrollo industrial muy inferior, y suelen denominarse sociedades de tercer mundo, grupo en el que se incluyen o se ha incluido China, la India y la mayoría de países africanos como Nigeria, Ghana y también Argelia, ¿no? Y muchos países suramericanos, por ejemplo, tenemos el caso de Brasil, Perú y Venezuela. Obviamente, durante estos últimos años, sobre todo finales de los 90 y comienzos del 2000, ¿verdad? Eh, sí, del 21, del siglo XXI, nosotros podemos ver que hubo muchas transformaciones y mucha decadencia en algunos países precisamente por el liderazgo político, ¿no? Entonces, muchas de estas sociedades que iban en buen camino, pues se atrasaron completamente por políticas y por gobiernos pero muy, ah, como diríamos, muy personalistas o como se le llame, ¿verdad? Y mucha corrupción y toda esta serie de situaciones. Entonces, muchas de estos países se quedaron pequeños, ¿no? Entonces, tenemos que muchas de estas sociedades ahora que se encuentran al sur de Estados Unidos y Europa. A menudo se alude a ellas como el sur, y en contraste con el norte, eh,
porque el norte es más rico e industrializado. Entonces, se establece esto del tercer mundo, que como les dije, término que ya no se usa mucho, y fue en su origen un contraste existente entre los países o los tres principales tipos de sociedad del siglo XX. Entonces, los países del primer mundo eran y son los países industrializados de Europa, los Estados Unidos, Australia y bueno, y todo Nueva Zelanda, Tasmania y Melanesia, incluyendo también a Japón. Casi todas las sociedades del primer mundo tienen sistemas de gobierno multipartidistas y con parlamentos, ¿verdad? Que usan el voto como medio de cambiar y poner gobernantes. El término del segundo mundo, pues entonces formó parte, como ya les dije, de la comunista, del régimen comunista, de lo que era entonces la llamada Unión Soviética y Europa del Este, incluyendo Checoslovaquia, Polonia y Alemania, especialmente la Alemania del Este y Hungría. Las sociedades del segundo mundo tenían economías de planificación centralizada, muy centralizadas, ¿verdad? Muy conectadas al gobierno y un escaso papel en la propiedad privada o en la competencia entre empresas. Claro, estas cosas han ido cambiando. Por ejemplo, tenemos una China ahora que tiene un modelo un poco más capitalista, pero que conserva bastante el centralismo, ¿verdad? Y el control del gobierno, del Estado. Tenemos una Unión Soviética que ya no es Unión Soviética, sino Rusia, que también quiere tener un papel más preponderante en la sociedad de hoy en día, pero bueno, todos sabemos las consecuencias que se están acarreando por querer tener un papel más participativo en el mundo global. Y todas estas cosas, pues vemos cómo el derrumbe de toda esta idea del comunismo se llega a su fin, ¿verdad? Con la catástrofe de la separación prácticamente, que llamaron la perestroika de la Unión Soviética. Entonces, tenemos países emergentes como la India y, como dije, China, que se han industrializado un poco más y sus economías se han robustecido más. Entonces, como que tienen un papel ahora más importante en el mundo. Pero ¿saben qué? Algo que no ha cambiado es la pobreza. Y la pobreza también se enmarca en estos países, aun cuando algunos de ellos tienen una economía bastante eh, importante, significativa. Vemos también, en muchos casos, vemos la situación de cómo estas economías tienen una gran cantidad de población y en mucha de este porcentaje de esta población están en la pobreza, están en la pobreza. También la mayoría de los países del tercer mundo o llamados del tercer mundo, la pobreza más extrema suele concentrarse en las áreas rurales, ¿no? La desnutrición, la falta de educación, la baja esperanza de vida y el número de infraviviendas, porque suelen aumentar en el campo, es decir, en las áreas rurales. Bueno, tenemos toda una serie de cosas, ¿verdad?, que podemos decir de este mundo, pero solo quería mencionarles esta parte importantísima. Y por último, quiero mostrarles algunas causas realmente por qué se llega a esta división. El número uno es el colonialismo, como lo tienes allí, que desde el siglo XVII hasta comienzo del XX fueron colonias, se establecieron colonias en numerosas áreas ocupadas por sociedades tradicionales, empleando ¿y cómo hicieron estas colonias? Empleando su mayor fuerza militar de estas naciones. Tenemos también la industrialización que se llevó a cabo en Estados Unidos. Ese es otro elemento importante. ¿Para qué? Para este tipo para esta división, porque comenzó a ver la brecha, la diferencia entre un país y otro, precisamente por el grado de industrialización. Es decir, de la manera o el nivel de desarrollo industrial que había alcanzado, es lo que hizo la diferencia, enmarcó la diferencia en estos países. ¿Qué podríamos decir? Bueno, dado que esto sucedió así, mayormente, y no sé, realmente geográficamente se puede ver que, los países del norte pues, lograron alcanzar mayor industrialización que los países del sur, viéndolo en cualquiera de los continentes, ¿no?
mirándolo, sobre todo si lo ves en el continente americano, ves que los países del norte, más que todo Estados Unidos, prevalece con este proceso de industrialización, mientras que los países del sur, llamados también países latinoamericanos, pues comenzaron con o tienen bajo nivel de industrialización y con mucha dependencia a los países del norte. Entonces la industrialización causó como elemento importante esta división de países. Ya no era tanto el poder militar, ya era el poder industrial. Era quien tenía la industria, era quien manejaba todo esto. Y bueno, tenemos ahora el tipo de sistema de gobierno también hace la diferencia y para establecer estas causas de división. Casi todos los países del primer mundo tienen gobiernos multipartidistas, con parlamentos, con congreso, con todo esto, ¿verdad? Con democracias, viven en democracia, es decir, donde hay la participación de el pueblo en la elección de sus gobernantes, mientras que en los países del segundo mundo, que llamamos del segundo mundo, estaba conformado por un bloque comunista representado por lo que llamamos la ex Unión Soviética, y allí pues obviamente y otros países como la antigua Checoslovaquia, Polonia, Alemania del Este, y etcétera, etcétera, Hungría, tenían economías más centralizadas y entonces al parecer había un mayor control sobre ello y había prácticamente casi no existencia de la propiedad privada. Entonces, ahí vemos las causas de las divisiones. Básicamente son tres, como te repito: el colonialismo, la industrialización y el tipo de gobierno y economía que sostenían estos países. Finalmente, déjame hablarte de la globalización. Básicamente, la globalización es un tema bastante controversial. Sí, es bastante controversial y hay que mirarlo con bastante cautela, en el sentido de que depende eh, de quién te hable, pues obviamente vas a ver su punto de vista, ¿no? Sobre lo que para esa persona es globalización. Pero la globalización está ahorita, básicamente ha ayudado o eh, ha establecido políticas comerciales y de liberación, ¿verdad? Así como reducciones de costo y transporte y transferencia de tecnología. Entonces tenemos, por ejemplo, la popular compañía Apple, ¿verdad? Que es de Estados Unidos, pero que tiene bases en China y en otros países, donde produce sus celulares y todo eso en esos países porque la mano de obra es más barata. Entonces tenemos un tipo de globalización aquí basado, industrial, basado en el hecho del costo de la mano de obra, ¿no? Porque no es lo mismo hacer el mismo teléfono en Estados Unidos pagándole a técnicos estadounidenses que hacerlo, por ejemplo, en China o en India, en alguno de estos países, ¿no? Entonces, todo esto ha llevado pues a, a esta globalización que tenemos hoy en día y el impacto, ¿verdad? Porque tenemos un impacto que podemos medir acá y considerar los efectos sobre lo que es la economía, porque algunos países, aun cuando han albergado estas empresas de otros lugares, pues todavía aún así hay mucha pobreza en esos países, ¿no? Y todavía existen las desigualdades dentro del mismo país. Y los impactos sociales, bueno, son muchísimos, ¿no? Como oportunidades para ver cómo se puede aliviar un poco la pobreza, los derechos humanos y laborales, el medio ambiente y las consecuencias. Entonces, todo esto ha llevado al punto de hoy en día. ¿La globalización algo positivo? Bueno, depende cómo lo veas, ¿no? Depende dónde estés o en qué lugar, desde qué punto de vista lo puedas ver. Entonces ha habido muchos debates, muchas confrontaciones, muchas interacciones entre la historia, la economía, las ciencias políticas y otras ciencias sociales que tratan de estudiar este fenómeno, vamos a decir, o esta globalización de la cual estamos hablando. Es importante también establecer que muchos son opositores a la globalización y otros apoyan la globalización. Los que no sostienen y no apoyan la globalización les colocan la etiqueta de nacionalistas, ¿no?
O sea, ellos quieren que su nación sea, prácticamente todo sea dentro de la nación, todo se produzca dentro de la misma nación, todo se haga dentro de la misma nación y más bien sea la misma nación la que sea exportadora de todo lo que hace. Eso es sentido nacionalista, ¿no? Que es contrario a lo que es la globalización en cierta manera. Entonces, pero ambos grupos parecen estar ideológicamente bien comprometidos y tienden a establecer esta serie vamos a decirlo así, de posiciones que toman, ¿verdad? Y en lugar, usan esto como bandera precisamente en lo político para poder llevar a cabo sus ofrecimientos realmente a los pueblos en los cuales ellos están, donde ellos quieren establecer sus políticas, ¿no? Entonces tenemos la globalización y por otro lado tenemos la idea nacionalista, ¿no? Bueno, entonces ya entendemos que existen tres clasificaciones principales de la globalización. Existe una globalización política, social y económica. Y en la globalización política es claro que la globalización política se refiere a la cantidad de cooperación política que existe entre diferentes países. Por ejemplo, en Europa hay mucha cooperación entre ellos, políticamente hablando, y existe una globalización política entre ellos. Te puedo dar algunos ejemplos, pero algunos ya como que están eh, pasando de moda, como decimos. Entonces, pero existen este tipo de cosas donde la comunidad europea, por ejemplo, es una idea de una unificación política donde se podría determinar como una globalización política, ¿no? Y la globalización política establece eh, prácticamente organizaciones como la Organización Mundial del Comercio, ¿verdad? Donde las naciones eh, pueden unirse para para establecer lazos comerciales, ¿no? Y también tenemos las Naciones Unidas, donde, y lo que te dije ahorita como la Unión Europea, esto han ayudado a incrementar lo que llamamos la globalización política. La globalización social tiene que ver con los intercambios de ideas e información que puedan tener los países en sí, ¿no? Entonces, por ejemplo, la Internet y las redes sociales prácticamente han llevado a cabo o ha llegado hasta cierto punto a tratar de establecer estos lazos entre países, ¿verdad? Y ha globalizado muchas cosas, porque lo que hoy pasa aquí se escucha y se sabe en todas partes. Entonces, la globalización social ha llegado a ser debido a la internet, debido a vamos a decirlo así, a la televisión, debido al cine, debido a todos estos mecanismos, ¿verdad? Las redes sociales, todos estos mecanismos que ayudan ahora a influir en cierta manera, estas culturas se están transmitiendo a través de estos medios. Entonces, ¿puede ser positiva o negativa? Bueno, evalúalo tú. Realmente es algo que puede ser positivo como también puede ser negativo. Los Estados Unidos, por ejemplo, la manera en cómo ha influido en muchos otros países ha sido a través del cine, la televisión, la música, etcétera, etcétera. Entonces, hay muchas personas que critican la globalización social porque está tratando de borrar, por decirlo así, las diferentes culturas que han sido o que han formado parte de países bueno, desde sus orígenes. Entonces, es como estas nuevas culturas están tratando de imponerse sobre culturas ya que han formado parte de esos países por años de años. Entonces, la crítica viene por allí, ¿no? Y por último, podemos decir la globalización económica se refiere a la interconexión de las economías a través del comercio, el intercambio de recursos. Y yo creo que es interesante porque ninguna economía, según algunos, opera de manera nacional, de manera aislada.
las economías ahora tienen un mayor poder de alcance, ¿verdad? En ese sentido. Entonces, eso se intentó hace tiempo, ¿verdad? De llevar una economía de ese tipo y por eso se llegó a una recesión mundial a partir del 2007 y ahí se sintió realmente cómo la globalización económica también significa que algo que influye en todas las naciones. ¿Por qué? Porque esta recesión alcanzó a diferentes niveles, a diferentes países a nivel mundial, ¿no? Entonces, en Estados Unidos, por ejemplo, tenemos que es un país donde usa y vende sus tecnologías a países que carecen de ellas y también los recursos naturales en desarrollo son, como en algunos países del África, etcétera, etcétera, son vendidos a países más desarrollados que lo necesitan, como te dije el caso de África. Entonces, aquí tenemos intercambios, tecnología, tenemos intercambio de recursos naturales, etcétera, etcétera. Bueno, este es el fin de la clase. Espero que este resumen de lo que ha sido y lo que es la organización, en cierta manera, ¿verdad? Lo que tenemos sobre las diferentes sociedades y cómo se vinieron, sobre todo el hecho de la división, cómo ocurrió. Estos 3 puntos que te di son básicos e importantes para entender las causas de la división. Ahora, con esto en mente, vamos a seguir estudiando sobre qué podemos hacer en un mundo, y yo creo que eso es algo que deberías ahorita pensar, qué hacer dentro de un mundo globalizado como el que estamos. Importante que nosotros tomemos en cuenta eso, sobre todo si queremos tornarlo en algo que sea significativo realmente para nuestro Dios, para el reino de Dios. Entonces, el mundo globalizado tal vez no es tan malo, depende cómo lo uses, ¿verdad? Y la manera como lo uses. Bueno, en la próxima clase estaremos hablando de otros puntos importantes sobre este curso de Antropología y Sociedad 1. Te espero en la próxima clase.